Hola a todos, cada uno de ustedes. Bienvenidos a su conferencia. ¿Y ahora cómo lo arreglo? El día de hoy trataremos un tema muy interesante. ¿Alguna vez se han puesto a pensar de qué es lo que hubiese pasado si nosotros no hubiésemos reaccionado de la manera en la que lo hubiésemos hecho? ¿Qué hubiese pasado? Muchas veces nosotros inconscientemente decimos las cosas antes de actuar. Es decir, no pensamos, no analizamos del impacto que puedan tener nuestras acciones o incluso nuestras palabras. Muchas veces esto puede suceder en nuestro día a día. Como un ejemplo, aquella persona, amistad, en nuestro trabajo familiar, que nosotros ya estamos acostumbrados a su tipo de humor, a la manera en la que es. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nosotros estamos atravesando tal vez por alguna situación que haya causado que tengamos este tipo de desbalance emocional? Negativo puede ser. Y durante ese momento, cuando nosotros interactuamos con esta persona de la cual ya conocemos cómo es, ¿qué sucede? Derivado de este desbalance emocional, las palabras de esta persona, que si bien ya la conocemos y puede ser algún tipo de comentario o chiste, que en situaciones normales no nos impactaría, pero en este momento nos va a impactar y puede conllevar a un resultado negativo, a un altercado, incluso alguna decisión, alguna discusión que no debió haber pasado en primer lugar. Es ahí donde sucede el origen de estas emociones y el tema de hoy. Ahora con ustedes, la autorregulación emocional. ¿Qué es la autorregulación emocional? Es cuestión de madurez, es cuestión de tiempo. Conforme vamos creciendo se nos van inculcando. De acuerdo con Thompson, en 1994, citado en Villalba en 2016, la autorregulación emocional es un conjunto de procesos intrínsecos y extrínsecos que son responsables de modificar o de nivelar las reacciones emocionales, principalmente sus características de tiempo y intensidad. ¿Esto qué es lo que sucede? Que al final de cuentas todas las emociones conllevan a los resultados. Aquí la pregunta es, nosotros, conforme vamos creciendo, sí vamos adquiriendo este tipo de adecuaciones emocionales en nuestro actuar. Esto es algo que debemos analizar. Y les propongo esto. Nosotros creemos que esto solamente se da durante la niñez. Aquí les viene una frase. La realidad dista mucho de lo que se ve. Es por eso que nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces creemos que son normalmente los niños los cuales tienen este tipo de problemas, niños y adolescentes. Los problemas para regular nuestras emociones, que ellos constantemente todo lo que es el tema emocional les está afectando, cuando esto es completamente diferente. Muchas veces los adultos tenemos esta dificultad de poder expresarnos emocionalmente. Y no solamente expresarnos, sino también realmente tomar decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque nos dejamos influenciar por diversos tipos de emociones. Y a veces estas emociones no siempre son buenas o no siempre conllevan a resultados positivos. Como primer punto tenemos la falta de toma de decisiones. ¿Alguna vez han preguntado el impacto que puede tener nuestras emociones en nuestra toma de decisiones? Les pongo un ejemplo claro. A veces cuando nosotros nos sentimos felices, tenemos una cierta tendencia a realizar promesas que tal vez pudieran ser posibles cuando tengamos un análisis correcto de nuestras emociones. Sin embargo, al estar muy contentos, somos más propensos a hacer promesas, a tomar decisiones que son tal vez no el momento indicado para hacerlas. Aquel todo incluido que seleccionamos con los amigos porque estábamos en una reunión y todos empezaron a hablar de eso. En ese momento, la felicidad, teníamos la dopamina hasta arriba y dijimos, vamos a hacerlo. Cuando bien sabemos, en ese momento tal vez no contamos con nuestro capital o tenemos que hacer cierta modificación a nuestro presupuesto. Es ahí cuando tomamos una decisión basada en nuestras emociones. ¿Y qué emoción representa esa? La felicidad. Por otra parte, a veces cuando nosotros estamos muy molestos, tomamos una decisión normalmente negativa. Ya no vamos a ir a este lugar, ya no vamos a adquirir este bien, ya no vamos a hacer esto, ya no tienes permiso para ir a esto. Simplemente porque algo habrá pasado. Y tal vez esas decisiones, lejos de que solamente nos afecten a nosotros, afectan a terceros. Es ahí cuando existe el problema.
y tenemos que realmente regular. Como punto número 2 tenemos la falta de relaciones interpersonales. Aquí la pregunta es, ¿alguna vez te has sentido juzgado o has sentido que no puedes expresarte de manera correcta con los demás? Esto se debe principalmente también a la regulación de emociones. ¿Por qué? Normalmente a nosotros, cuando nos encontramos en alguna fiesta, tal vez en alguna reunión familiar con amigos, a veces no nos sentimos cómodos. Sin embargo, por esa falta de comodidad que tenemos, tendemos a hacer ciertos comentarios impropios para el momento, que alguna persona se pueda sentir ofendida o demás. Es aquí donde nosotros debemos analizar, detenernos un momentito, pensar, ¿lo que vamos a decir está bien? El chiste no es estar constantemente deteniéndonos antes y decir, ¿saben qué? Tenemos que repensar una u otra vez lo que vamos a decir. No, no se trata de eso. Aquí lo que se trata es realmente tener una idea del impacto que pueda tener nuestras palabras en ese momento. No se trata de tratar de agradar a la otra persona, sino realmente es ser nosotros mismos sin ofender a las personas. Eso es algo importante de la autorregulación emocional y de cómo se relaciona con las relaciones interpersonales. Como punto número 3 tenemos una mayor vulnerabilidad a las situaciones de estrés y a la ansiedad. Nosotros como personas estamos expuestas a un sinfín de situaciones en las cuales nos generan altas y bajas emocionales. Cuando nosotros tenemos un conjunto de estas situaciones, cosas, por ejemplo, como carga laboral, como una carga académica, una carga escolar y un montón de pendientes por hacer, ya sea en la casa o demás, se van acumulando. Y este tipo de cosas nos generan un estrés. El estrés es algo que nosotros tenemos por completar, algo que nosotros debemos lidiar, y esta falta de atención es lo que genera un estrés. Ahora, por otro lado, la ansiedad son cosas de las cuales nosotros no podemos controlar. Son cosas que suceden de las cuales, en pocas palabras, no tenemos el control de si van a suceder o no. Como siguiente y último punto tenemos los problemas financieros y los problemas laborales. En los problemas financieros ya habíamos comentado algo al respecto, y con esto podemos inaugurar con una frase: si todos lo hacen, ¿por qué yo no? En este momento nos ponemos a pensar, vemos que personas están adquiriendo algo, bienes, por ejemplo, que se van de viaje, que adquieren una casa, que adquieren un nuevo coche, y nosotros nos vemos y decimos, ¿por qué yo no? En este momento nosotros tenemos que pensar un sinfín de cosas, el aspecto laboral, el aspecto económico. Cuando nosotros no tenemos en cuenta todo eso y nos dejamos de llevar de las emociones, y en este caso la pregunta que anteriormente comenté, si todos pueden, ¿por qué yo no? Es en ese momento cuando nosotros podemos hacer esa compra innecesaria, esos gustos que nos damos, los cuales pueden ser, si son gustos pequeños, no pasa nada, pero son gustos enormes, como por ejemplo una deuda. Voy a sacar un préstamo para irme de viaje. Puede llegar a ser contraproducente si nosotros no podemos pagarlo. Es ahí cuando las emociones nos invaden y nosotros tomamos una decisión que nos puede afectar en nuestro presupuesto a futuro. Ahora, en el aspecto laboral, con ustedes tenemos una frase que es: si me buscas, me encuentras. Esta es la historia de una persona que nunca supo del por qué cada vez que solicitaba acceso a un trabajo, siempre acababa peleándose con sus jefes. Esta persona tenía un ideal muy claro: voy a trabajar. Pero por alguna extraña razón siempre terminaba peleándose con sus compañeros de trabajo o con sus jefes y acababa mal. Al hacer plática con esta persona, él me comentaba de que era tolerante en ciertas cosas, pero cuando había situaciones de las cuales él no estaba de acuerdo, primero él trataba de no interactuar. No hacía absolutamente nada, solo las escuchaba y las dejaba pasar. Con el tiempo estas emociones se fueron acumulando. Eventualmente llegó un momento en el que él explotaba. La autorregulación de emociones no quiere decir que te tengas que aguantar las cosas, sino que encuentres la manera de cómo poder
interesarte por las emociones que estás sintiendo en ese momento, entender el por qué lo estás sintiendo y realmente tomar una decisión adecuada al respecto. Y con esto llegamos al fin de la conferencia. Como pueden ver, nadie, absolutamente nadie está exento a este tipo de situaciones. Todos podemos ser partícipes de tener algún tipo de explosión emocional. Esto es lo más normal del mundo. ¿Cuándo deja de ser normal esto? Cuando nosotros empezamos a tener este tipo de explosiones tan seguido. Eso quiere decir, en ese momento nosotros tenemos que detenernos, realmente ponernos a pensar, ¿estamos haciendo esto de manera correcta? ¿Estoy siendo la versión que quiero ser y la versión y la persona que quiero demostrarle a las personas? Es ahí cuando nos debemos dar cuenta que debemos estar más pendientes de nuestras emociones, no solamente evitarlas. No estás solo, no te encuentras solo, todos somos capaces de hacerlo. Y no importa lo difícil que sea esto, siempre tenemos que seguir trabajando en nosotros. Nosotros somos importantes, tú eres importante. Y es ahí cuando debemos darnos cuenta. ¿Realmente somos nosotros? ¿Soy quien quiero ser? Ante mis seres queridos, ante mis amistades y ante la sociedad en general. ¿Soy lo que soy? ¿O soy lo que mis emociones dictan? La respuesta es tuya.